Ecuador, un país conocido por sus impresionantes paisajes y su rica biodiversidad, se enfrenta a una nueva y aterradora realidad: un aumento dramático de la violencia. Considerado en el pasado un rincón relativamente pacífico de Sudamérica, Ecuador ahora está plagado por una ola de delincuencia que ha dejado a sus ciudadanos viviendo con miedo. Las estadísticas pintan un panorama sombrío. En 2023, el país registró la asombrosa cifra de 8.237 muertes violentas, una cifra que se traduce en un horrible 46 homicidios por cada 100.000 habitantes. Este aumento de la violencia marca el año más mortífero en la historia reciente de Ecuador, un escalofriante testimonio del control que el crimen organizado tiene sobre la nación. La escalada de violencia no se limita a incidentes aislados. Ciudades importantes como Guayaquil, Esmeraldas y Manta se han convertido en focos de actividad criminal, con informes diarios de asesinatos, extorsiones y secuestros. Las calles, antes llenas de vida, ahora están patrulladas por policías y militares fuertemente armados, un recordatorio constante de la precaria situación de seguridad. Incluso mientras el gobierno se esfuerza por recuperar el control, la ola de violencia no muestra signos de disminuir, dejando a muchos preguntándose cómo su otrora pacífica nación se ha convertido en sinónimo de miedo e inseguridad. Las raíces de esta crisis son profundas, enredadas con la compleja red de narcotráfico, crimen organizado y corrupción gubernamental. A medida que Ecuador se encuentra en la encrucijada de las rutas internacionales del narcotráfico, poderosos cárteles han convertido al país en un campo de batalla por el control, sus brutales tácticas dejando un rastro de sangre y terror a su paso. El asesinato de figuras prominentes, incluido el alcalde de Manta y un candidato presidencial, ha resaltado aún más la audacia y el alcance de estas organizaciones criminales. Ante semejante violencia descarada, muchos ecuatorianos se sienten impotentes, atrapados en un ciclo de miedo sin fin a la vista. La crisis actual no surgió de la noche a la mañana. De hecho, las semillas de la violencia se sembraron hace años, arraigándose en una compleja interacción de factores sociales, económicos y políticos. Sin embargo, fue entre 2021 y 2023 que la situación empeoró drásticamente, con la tasa de violencia disparándose a niveles sin precedentes. En 2021, la tasa de homicidios se situó en 13,7 por cada 100.000 habitantes. Una cifra que, si bien preocupante, palidecía en comparación con lo que estaba por venir. Para 2022, esta tasa casi se había duplicado a la asombrosa cifra de 25,9, lo que provocó alarma en todo el país. El año 2023 fue testigo del verdadero horror de esta crisis en escalada. La tasa de homicidios explotó a un nivel sin precedentes de 43 a 46 por cada 100.000 habitantes, catapultando a Ecuador a las sombrías filas de los países más violentos de Latinoamérica, rivalizando incluso con los notorios niveles de violencia observados en naciones como Jamaica y Haití. Este fuerte aumento de la violencia no es simplemente una anomalía estadística. Representa la realidad vivida por millones de ecuatorianos que ahora se ven obligados a vivir su día a día bajo la sombra del miedo y la incertidumbre. La escalada de la violencia se puede atribuir a una confluencia de factores, pero uno se destaca como principal impulsor: la creciente influencia del crimen organizado. A medida que las organizaciones criminales transnacionales, en particular las involucradas en el narcotráfico, han expandido sus operaciones en Ecuador, han traído consigo sus tácticas brutales y su desprecio por la vida humana. La ubicación estratégica del país a lo largo de las principales rutas del narcotráfico, junto con la debilidad de sus sistemas policiales y judiciales, ha creado un terreno fértil para que prosperen estos grupos criminales. Detrás de las frías estadísticas del aumento de la violencia en Ecuador se esconden innumerables historias desgarradoras de pérdida, miedo y resiliencia. El coste humano de esta crisis es inconmensurable, y lo sienten con mayor intensidad los ciudadanos de a pie que se ven atrapados en el fuego cruzado de una guerra que no eligieron. En los barrios empobrecidos de Guayaquil, donde el hedor de la violencia se respira en el aire, los residentes viven en un perpetuo estado de miedo. Vivir aquí es aprender a callar. Es mejor no meterse con nadie. El miedo es palpable, grabado en los rostros de las madres que llevan a sus hijos del colegio a casa, los comerciantes que cierran sus puertas con pestillo antes del atardecer,
y los jóvenes recelosos de las miradas persistentes que podrían malinterpretarse como desafíos. El silencio, antes una virtud, se ha convertido en una táctica de supervivencia en un mundo donde denunciar la injusticia podría significar una sentencia de muerte. La violencia ha desgarrado el tejido social de las comunidades, erosionando la confianza y reemplazándola con sospecha y paranoia. La crisis también ha desencadenado una ola de desplazamientos internos, con familias que huyen de sus hogares en busca de seguridad. Para octubre de 2024, más de 80.000 personas se habían desplazado internamente dentro de Ecuador debido a la escalada de violencia, con sus vidas trastornadas y su futuro incierto. La difícil situación de estas familias desplazadas pone de manifiesto las consecuencias de gran alcance de la crisis, que se extienden más allá de las víctimas inmediatas de la violencia para abarcar un espectro mucho más amplio de la sociedad. Las raíces de la crisis de violencia en Ecuador son complejas y multifacéticas. La creciente influencia del crimen organizado, en particular de los cárteles de la droga, ha jugado un papel importante. Estos grupos se aprovechan de la ubicación estratégica del país y de la debilidad de sus instituciones para ampliar sus operaciones. Y, a medida que estas organizaciones criminales se vuelven más audaces, su impacto en la vida diaria de los ecuatorianos se hace más profundo. La respuesta del gobierno ha sido en gran medida reactiva, centrándose en intervenciones militares en lugar de abordar los problemas sociales y económicos subyacentes. Como resultado, el ciclo de violencia continúa, dejando a las comunidades atrapadas en un implacable estado de miedo e incertidumbre. El gobierno ha estado tratando de abordar el aumento de las tasas de delincuencia, pero a menudo parece un juego de ponerse al día. Las políticas son reactivas en lugar de proactivas. Es como si siempre estuvieran un paso por detrás de los delincuentes. A pesar de diversas iniciativas, la brecha entre la política y la realidad sigue siendo sustancial. El impacto de la violencia está profundamente grabado en el tejido de la sociedad. Todos los días me preocupo por mis hijos. No es solo el peligro físico, sino las cicatrices psicológicas lo que más me preocupa. El miedo y la incertidumbre constantes afectan al bienestar de la comunidad. En medio de la confusión, hay destellos de esperanza y posibles soluciones. Los programas comunitarios y el aumento de la presencia policial pueden marcar la diferencia, pero requiere compromiso y constancia. Abordar las causas profundas de la delincuencia es esencial para un cambio a largo plazo. Ecuador se encuentra en una encrucijada. Las decisiones que se tomen hoy darán forma al futuro de la nación. ¿Será un camino hacia la seguridad y la prosperidad o una continua lucha e incertidumbre? Solo el tiempo lo dirá.